Para empezar, vamos a partir desde un interrogante: ¿para qué hacer planes en la escuela? Nosotros abajo le dejamos un cuadro con las diferentes definiciones de algunos términos que podemos encontrar en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, ¿sí? Justamente para que ustedes puedan ver las diferencias que radica entre lo que es un plan, una planificación, un programa, un proyecto y un diseño, ¿sí? Estos términos son bastante usuales en el campo de la enseñanza y nos muestran un interesante cruce de significados. En primer lugar, encontramos la representación como característica común a todos ellos. En segundo lugar, la posibilidad de anticipación. Y en un tercer lugar, el carácter de prueba o intento. Justamente estas tres características constituyen el nudo alrededor del cual podemos pensar los problemas de la planificación o el diseño de las experiencias educativas. En cuanto a los condicionantes de la planificación, hay que recordar que las decisiones se encuentran atravesadas por diversos elementos que hacen presentes diversos condicionantes que pueden favorecer u obstaculizar la tarea de la enseñanza docente, ¿sí? Entonces, estos autores plantean las diferentes problemáticas generales de la planificación de la tarea docente, siendo la planificación una postura, una mirada que ve el diseño como guía para la acción docente, donde se caracteriza a la enseñanza como una actividad a la vez artística y política, donde el docente tampoco es completamente autónomo o libre de las decisiones que se puede tomar, ya que éste se encuentra enfrentado primeramente a tres condicionantes. El primer condicionante de la planificación que realiza el docente es el carácter social e histórico de la situación de enseñanza. En este caso, la planificación no se realiza desde la nada, ¿sí? Sino más bien que se desarrolla en circunstancias sociales, institucionales y culturales en la que la mayor parte de las veces ya se encuentra definido qué es la ciencia, qué es el saber y cuáles son las finalidades que la escuela persigue. También el rol asignado a los docentes y a los alumnos. El segundo condicionante de la planificación que realiza el docente es el carácter complejo de la situación de enseñanza. Es decir, este condicionante se basa en la idea de que todo plan, diseño o proyecto se inserta en una realidad existente y siempre compleja, donde a partir del conocimiento que se tenga de ella se preparará un plan, una representación, que si bien permite prever y anticipar, nunca se ajustará completamente a esa realidad. Y por último, el tercer condicionante de la planificación que realiza el docente se relaciona con los distintos niveles de decisiones y de diseño que funcionan en el sistema educativo. Aquí los autores diferencian 4 niveles o instancias de planificación y decisión. La primera tiene que ver con la macropolítica y la administración del sistema educativo, la segunda la institución, la tercera la situación de enseñanza y la última los textos y materiales de enseñanza. En el primer nivel tenemos una instancia nacional, jurisdiccional o regional donde se regula el currículum y se deciden los contenidos y las materias que estudiarán los alumnos. También se homologan los títulos y se organiza el trabajo en las escuelas. En este nivel se toman decisiones respecto del perfil del sistema educativo, su estructura, la especificación de sus áreas y los contenidos, como también así los horarios. En el segundo nivel se desarrolla el proyecto de cada escuela que se encuentra condicionado por los lineamientos del nivel macropolítico, pero que asume particularidades propias. En este caso, en el nivel institucional, se suelen tomar decisiones en relación con la metodología a seguir, las actividades generales a realizar, la coordinación de contenidos y el agrupamiento de los alumnos, como así también la evaluación, como así también la distribución de responsabilidades entre los docentes y la relación con la comunidad. En el tercer nivel, el docente, al desarrollar su trabajo, debe tomar decisiones en relación con las metas u objetivos a alcanzar, es decir, la selección y secuenciación de los contenidos, las actividades que propondrá, el tipo de presentación de los contenidos, los materiales que necesitará y la producción que les exigirá a los alumnos.
también la participación que propondrán en sus clases, como también la evaluación. Y por último, los textos, las guías y los materiales que están a disposición o que son accesibles para los docentes influyen muy fuertemente en la tarea de planificación, como por ejemplo los textos escolares seleccionan y organizan los contenidos, los secuencian y concretan sugerencias de actividades. En cuanto al carácter público, científico y práctico del diseño de la enseñanza, vamos a desarrollar 3 ítems. El primero, el diseño de la enseñanza debe ser científico reflexivo. En este caso, la enseñanza requiere reflexión y análisis, es decir, el empleo de criterios y directrices que permitan pensar sobre las prácticas antes, durante y después de llevarla a cabo. Justamente estos criterios y directrices tienen como propósito ayudar a desarrollar la tarea de enseñar, ¿sí? Y no deben convertirse en obstáculos que la traben o hagan sumamente engorrosa. El diseño de la enseñanza debe ser práctico. En este caso, el propósito es ayudar a desarrollar la tarea de enseñar, ¿sí? El plan o diseño es un instrumento necesario, pero sin tomarse en una carga burocrática. La planificación es un acto eminentemente práctico, se orienta en función de la acción y su objetivo se realiza en la práctica. Y por último, la tercera característica que queremos destacar es el diseño de la enseñanza debe ser público. En este caso, el diseño de la enseñanza no es un acto estrictamente privado, ¿sí? Sino más bien que el docente debe estar abierto al intercambio y a la discusión. En cada instancia se debe discutir, acordar o planificar distintos tipos de acciones de diversos alcances o complejidad. Y por último, debemos pensar que planificar es un acto de gobierno y de control sobre los otros. Es un proceso de toma de decisiones que involucra la vida de los demás. Decir esto no implica quitarle al docente la responsabilidad central que le cabe en esta tarea. Simplemente es un modo de recordar que los demás implicados en el asunto también tienen cosas para decir y aportar. La segunda parte de este capítulo nos habla de un modelo básico, las variables de la planificación de la enseñanza, donde intenta definir las variables necesarias para llevar a cabo un proyecto. Estas variables son las cosas o aspectos de la realidad en las que debemos pensar si queremos planificar y desarrollar una actividad sistemática de enseñanza. Cualquier diseño debe tener en cuenta estas variables. Existen 8 variables útiles para pensar la acción de enseñar. Una de ellas son las metas, objetivos o expectativas de logro, las cuales son intenciones con las que se llevan a cabo las acciones. Estas actúan como una guía orientadora. Se refieren a aspiraciones más bien concretas, puntuales, más relativas a la tarea cotidiana del docente. Otra de las variables es la selección de los contenidos. Los docentes deben tener un conocimiento profundo de los mismos. Antes de seleccionar un contenido, el docente debe investigar, leer, profundizar acerca de lo que va a incluir como objeto de enseñanza. La selección se hace a partir de un cierto menú de opciones que se encuentra en el documento curricular. En la actualidad, distinguimos 3 tipos de contenidos: conceptuales, hechos, ideas, conceptos, y procedimentales, interpretación de datos, aplicación de hechos y conceptos, habilidades, actitudinales, valores, actitudes, sentimientos. Otra de las variables es la organización y secuenciación de contenidos. El docente puede organizar los contenidos de la manera que él considere correcta, pero el marco general viene dado por la parcelación previa en áreas curriculares y por las especialidades. Otra de las variables son las tareas y actividades. Para que los objetivos sean plasmados en los contenidos presentados, experimentados e intencionados por los alumnos, es preciso desarrollar diversas actividades, es decir, convertir los contenidos en actividades que constituyan verdaderas experiencias de aprendizaje. Las actividades son las formas como los alumnos entran en contacto con los contenidos, ¿sí? Estas van a depender del grupo, la edad, el contexto.
Vamos con otra variable, la selección de materiales y recursos. La presentación del contenido requiere de soportes sobre los que los alumnos realizarán las actividades. Estas son herramientas materiales y simbólicas que permiten la expresión y el desarrollo de habilidades cognitivas, prácticas y efectivas. El recurso más usado es el lenguaje, hablado o escrito. Es el medio principal a través del cual el conocimiento y la sensibilidad se construyen, almacenan y expresan. La participación de los alumnos. El docente debe abordar la diversidad de sus alumnos y la individualidad de cada aprendiz a partir de estrategias que le permitan atender a la variedad sin remitir a casos individuales. La organización del escenario. El docente puede decidir cuánto tiempo le va a llevar una tarea, cómo dispondrá del mobiliario y los recursos y si sus alumnos trabajarán solos, en pequeños grupos, juntos, etc. Los factores institucionales y materiales inciden en las decisiones respecto del uso del tiempo, espacio y la forma de agrupar a los alumnos. La evaluación de los aprendizajes. Estas son exigencias esenciales de control en toda institución educativa, pero también es la forma en la que el docente puede ir obteniendo información sobre el estado en que se encuentran los alumnos en relación al contenido y a los fines promovidos por la enseñanza. El docente necesita dicha información para realizar modificaciones en las tareas propuestas, para incorporar elementos que no había tomado en cuenta originalmente o para ofrecer ayuda a aquellos alumnos que los necesitan. Para finalizar, se realiza una reflexión sobre la diversidad y dificultad de los planes de enseñanza. La tarea de reflexión sobre la actividad en sí de enseñanza es importante, ya que nos permite conocerla para poder actuar e interactuar cada vez mejor. En esto será de gran ayuda el momento de la planificación. Debido a las múltiples condicionantes de las situaciones de enseñanza, el diseño de la práctica de enseñanza nos servirá de guía, eje y puente, como también como una herramienta para afirmar nuestra condición de educadores.